lo primero, agradecer a la organización la invitación y el incidente de antes ha sido la puesta en escena de la fragilidad, sencillamente. Lo que me pidieron que hablara era de fragilidad. Y si yo os preguntara qué pensáis que es la fragilidad, ¿encontraríais alguna palabra que se asemejara o que identificara por qué yo digo que este individuo o esta persona es frágil? Vale, bien, vamos a aclarar. Según el diccionario de la Real Academia, frágil significa quebradizo, fácil de romper. Efectivamente, como bien hemos visto. Débil, que puede deteriorarse. Y opuesto a lo robusto. Bueno, pues esa característica y ese concepto es lo que vamos a valorar en los seres humanos a partir de una determinada edad. Y al respecto se plantean muchas dudas. ¿Es lo mismo hablar de fragilidad que envejecimiento? ¿Todas las personas ancianas van a ser frágiles? No. Lo vamos a ir dando respuesta, ¿eh? ¿Todos los adultos mayores son frágiles? ¿Es inevitable? ¿Qué diferencia a un adulto mayor que sea frágil de que no lo sea? Vamos a ver algunos marcadores. ¿Y de qué sirve identificar a los individuos frágiles? Bueno, vamos a ir a intentar dar respuesta en un tema complejo desde el punto de vista médico y científico y difícil de comunicar, pero con que nos quedemos con ideas que luego podamos llevar a nuestro entorno personal y a nosotros mismos es suficiente. El envejecimiento es un proceso dinámico, no es estático, no de repente uno está aquí y se cae, ¿no? Es multifactorial y se ve afectado por muchas circunstancias y empieza en el momento de nacer. Desde el minuto 1 empezamos a envejecer, en ese momento. Luego el declive se inicia desde el momento en que llegamos al mundo. Y eso va a ir ocasionando en esa trayectoria, que puede ser más larga o más corta en el tiempo, una serie de disminución de capacidades que teníamos, que es lo que nos hacen más vulnerables. Ni todos los órganos envejecen a la vez, y antes comentaba Alfredo que le oía desde fuera, hay una edad cronológica y una edad biológica. Puedo tener un corazón de una persona de 40 años y un riñón de una persona de 70, porque los órganos envejecen diferente. Ni todos los individuos, evidentemente, envejecen al mismo ritmo. Así que partimos de una situación basal, donde si tenemos un envejecimiento saludable, exitoso, estamos más lejos de la discapacidad y más lejos de la fragilidad. Si tenemos un envejecimiento sano, pero no con tanto éxito, nos acercamos a la discapacidad. Cuando tenemos fragilidad, vamos directamente a la fragilidad, a la discapacidad y a sus consecuencias. El aumento de la esperanza de vida es una cosa tremendamente importante, es el gran reto y tenemos que estar muy agradecidos. De todos la capacidad de vivir del ser humano, la expectativa de vida ha ido aumentando, pero al aumentar la expectativa de vida, ese deterioro también se pone más de manifiesto. Pero es importante, lo que tenemos que conseguir es que ese aumento de la esperanza de vida, esos años que vivimos más, sean con calidad de vida. Y para que sean con calidad de vida debemos frenar la fragilidad y las consecuencias que tiene e intentar mantener principalmente toda nuestra capacidad funcional, aunque tengamos alteraciones y aunque tengamos patologías. El concepto de fragilidad, os lo decía, es algo inespecífico. Desde el punto de vista médico ni tan siquiera está consenso, no tenemos un protocolo de fragilidad, tenemos distintas pruebas, distintas formas de entenderlo, porque es muy difícil de conceptualizar. No hay un límite entre lo biológico, lo físico y lo funcional, y entonces eso nos hace muy difícil definir la fragilidad. Sí podemos hablar de que una persona es frágil o no cuando presenta algunos signos, pero no específicamente de qué es la fragilidad. Si definimos lo que es la fragilidad, es una disminución progresiva, generalizada, de la reserva fisiológica de todos los sistemas orgánicos, de múltiples sistemas orgánicos. Y como consecuencia, ¿qué va a producir? Un aumento del riesgo de incapacidad, ese es el peligro, una pérdida de la resistencia y mayor vulnerabilidad a efectos adversos. Con lo cual, una capacidad del organismo de conseguir enfrentarse a factores estresores. Es decir, un coche viejo,
con los frenos gastados, que tendrá muchas más averías que un coche nuevo. Eso es lo que es el ejemplo de la fragilidad. La fragilidad, como decíamos, es dinámica, no aparece de repente, es multifactorial, un estado cambiante que no es lineal. Podemos tener un deterioro, pero podemos recuperarnos. Esa es la parte importante que tenemos que conseguir. No es inevitable, lo decía entre las dudas, no, puedo retrasar su aparición y su progresión, y es potencialmente reversible, efectivamente. Puedo mejorar, ¿cómo? Interviniendo sobre todo en los tratamientos de algunas patologías que condicionan esa fragilidad y mejorando el estilo de vida, que es de lo que llevamos hablando toda la tarde y de la importancia que tiene. Estos son los 3 grados de un individuo a medida que avanza el tiempo. A todos nos gustaría estar aquí. Era lo que era robusto, lo contrario a frágil. ¿Por qué? Porque cualquier factor estresor, imaginaros, una persona mayor de 65 años, de 70 años, que de repente tiene una gripe. Eso es un factor estresor, leve. Si es robusto, se recupera y se mantiene su estado. Pero si es un individuo prefrágil, esa misma gripe le va a costar muchísimo más y no se va a recuperar. Y si es un individuo frágil, esa misma gripe puede acabar condicionando dependencia y discapacidad. Por eso es tan importante que estemos en esa situación. Yo no sé por qué se ha movido, pero bueno. ¿Es lo mismo hablar de fragilidad que envejecimiento? No. Lo que sí es verdad es que la fragilidad va ligada al envejecimiento. A medida que envejecemos tenemos más riesgo de padecer fragilidad. Y empezamos pensando que con el envejecimiento hay cosas que notamos. A partir de los 65, 70 años, no todo el mundo, va a ir disminuyendo la fuerza, vamos a caminar más lento, no tenemos la misma velocidad de marcha y además nos cansamos más. Bueno, con la fragilidad todo eso se va a agudizar. ¿Y existe mucha o poca fragilidad? Pues en nuestro país el 18% de prevalencia, y eso es mucho. Es mucho porque tenemos una expectativa de vida muy grande y entonces llegamos a una edad, las mujeres casi 88, los hombres casi 85 y eso favorece. Y va en función de la edad. El 14% de los frágiles están en un rango de edad entre 65 y 80, o sea que tenemos recorrido, todavía podemos hacer algo. Y el 28% a partir de los 80. Ahí sí que ya es más difícil. Así que, entendiendo la fragilidad, es un síndrome biológico complejo, heterogéneo, relacionado con el envejecimiento, multicausal. Va a haber muchos factores intrínsecos y extrínsecos, que ante un desencadenante, un estresor, una enfermedad aguda, hemos visto, una gripe, una caída, un ingreso hospitalario, un cambio, un fármaco nuevo, o condicionantes psicosociales, aislamiento, depresión, una pérdida familiar, va a desarrollar un efecto adverso. Y ese efecto adverso, ante ese estresor, puede ser la mortalidad, evidentemente, el más grave, la discapacidad, la institucionalización, la visita a urgencias, caídas, etc. Es decir, si el individuo es independiente y está en ese nivel robusto, esa enfermedad aguda, antes poníamos el ejemplo de una gripe, una simple infección urinaria, uno se recupera fácilmente. ¿Por qué a los ancianos las infecciones urinarias les cuesta mucho más recuperarse? Porque son más frágiles. Cuanto más frágiles seamos, más difícil vamos a tener luchar frente a ese elemento estresor. Y hablamos de 2 modelos de fragilidad. Fragilidad física es la que entendemos prácticamente todos. Es esa, la de donde avanza, disminución de la fuerza, caminar lento, no llego, no puedo. Principalmente se caracteriza por un fenotipo o unas características típicas, que es el fenotipo de Linda Frey, que es una gerontóloga americana que identificó esos criterios para hablar de personas frágiles, pero entendiéndolo solo desde el punto de vista de lo físico. Una pérdida de peso involuntaria sin causa aparente, más de 4 o 5 kilos o el 5% del peso en el último año. Eso es un mal signo.
Y eso lo vemos con los ancianos. De repente pierden peso, por eso nos interesa más que un paciente anciano, sobre todo a partir de los 75 años, se mantenga en un índice de masa corporal de enorme peso o preferiblemente en sobrepeso grado 1. Es mucho más saludable porque la pérdida de peso es un signo de fragilidad. Agotamiento, es decir, está fatigado, con poca energía. ¡Ay, cómo me cuesta hacer las cosas! No puede realizar o no realiza ya actividades físicas regulares que antes formaban parte de su hábito, su paseo. Presenta debilidad muscular, sobre todo ese es un signo muy importante, y una disminución de la velocidad de la marcha al caminar, ese enlentecimiento. Y estos signos nos permiten detectar rápidamente si hay fragilidad. Con que haya 2 de ellos, hay fragilidad. O sea que fijaros qué sensibilidad, y si todos pensamos, a lo mejor no en nosotros mismos o también en nosotros mismos, en la gente que tenemos en el entorno, no llegamos a detectar, y eso lo podemos valorar sin una evaluación médica, lo cerca que podemos estar de la fragilidad. Ese es el modelo de fragilidad física. Y hay otro modelo que es el multidimensional, donde no solo tiene en cuenta esas características físicas de camina menos, tiene menos fuerza, se fatiga más, sino que valora otras dimensiones. Todas las enfermedades que tiene generalmente suelen tener muchas comorbilidades y por lo tanto enfermedad respiratoria, cardiovascular, diabetes, hipertensión. Es muy frecuente que se dé todas esas enfermedades. El aspecto funcional, cómo se maneja con respecto a la vida diaria, sigue siendo autónomo, las actividades instrumentales es capaz de realizarlas. Con respecto a el aspecto cognitivo, ya no comprende igual, tiene pérdidas de memoria con respecto al entorno emocional, cómo se siente deprimido, con ansiedad, al entorno social, aislado, solo, sin compañía, sin cuidadores, con respecto al aspecto nutricional, malnutrido, con déficit, con carencias nutricionales y, en definitiva, lo que aborda es cómo está en todo eso. Para llegar a este diagnóstico necesitamos una valoración geriátrica mucho más compleja que aquellos signos simples que hemos visto que nos pueden indicar la fragilidad. La fragilidad, por lo tanto, en una persona mayor, como hemos dicho, puede ser física, funcional, cognitiva o social. Cualquiera de estas circunstancias, el aislamiento, por ejemplo, puede condicionar fragilidad. Puede hacer que esa persona, en cuanto se aísle, deja de caminar, deja de moverse, va perdiendo masa muscular, es decir, todo es un cortejo que se acompaña. Por eso requiere ese tratamiento de forma de un abordaje completo. Ojo una cosa, el ser frágil no significa ser incapaz, significa que somos más vulnerables a esa discapacidad. La fragilidad es la antesala de la discapacidad. Así que para no llegar a la discapacidad tenemos que intentar frenar ese proceso de fragilidad, sobre todo antes de que se haya instaurado completamente, cuando el individuo es prefrágil. Factores que condicionan la fragilidad. Factores biológicos, lo hemos visto. Yo os lo estaba comentando antes. Enfermedades crónicas, cardiovasculares, alteraciones musculoesqueléticas, inflamaciones, pérdida de masa muscular o sarcopenia. Factores psicosociales, que ya les hemos visto, depresión, aislamiento, deterioro cognitivo. Factores sociales, como os decía, tienen más fragilidad las personas con menos recursos económicos. ¿Por qué? Porque todo es una cadena de acontecimientos. Van a tener menos disponibilidad alimentaria, menos acceso a los alimentos, más malnutrición, menos cuidados, menos autonomía, menos capacidad de tener los recursos energéticos necesarios. Luego, este es un factor muy importante. Y cuando evaluamos al paciente en la consulta, muchas veces no preguntamos por los aspectos sociales. Los aspectos sociales forman parte de la historia clínica de una forma determinante porque nos ayudan a interpretar los resultados clínicos. Y otros factores ambientales. Cuando hablamos de un anciano, normalmente es un individuo que tiene más de 3 o 4 enfermedades, por eso pluripatológico y por lo tanto polimedicalizado. Y el estar polimedicalizado supone un riesgo de fragilidad, porque hay muchos medicamentos que precisamente van a causar efectos secundarios, alteraciones, pueden intervenir en disminuir en el apetito, generar náuseas, vómitos, y todo ello es el mismo círculo que conduce a la malnutrición, a que luego no puedan moverse, la inactividad, etcétera.
De esos factores hay factores que no son modificables. La edad, si quiero seguir viviendo, voy a correr el riesgo de ser frágil. El sexo es más frecuente en mujeres, 1,5 con respecto a los hombres. Una historia familiar de fragilidad y factores genéticos. Eso no lo puedo abordar. Pero hay otros factores de riesgo modificables que pueden ayudarme a prevenir la fragilidad. Evitar el sedentarismo. Corregir o tener una alimentación adecuada. Tratar correctamente las enfermedades crónicas. Corregir esos aspectos de la polifarmacia y abordar los aspectos psicosociales del individuo para prevenir esa situación. Síntomas. ¿Cuándo voy a sospechar? Todos los que tengamos en casa, en el entorno familiar, una persona mayor o de edad avanzada, tenemos que ver si tiene aislamiento social, si puede cuidarse y tiene autonomía, si presenta desequilibrio nutricional, si presenta desesperanza, ya no tiene ilusión, que son características muy típicas, si tiene alteración en la marcha, porque eso todavía le va a hacer más frágil, puede caerse más frecuentemente, si tiene pérdidas de memoria, si tiene fatiga, etcétera. Todos esos son señales que nos indican que una persona está en ese entorno de la fragilidad. Y el círculo vicioso de la fragilidad lo remata fundamentalmente una característica que va muy ligada a la fragilidad y que además son y se interrelacionan, y es la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y de fuerza muscular. Si pierdo masa muscular y pierdo fuerza muscular, me hago más débil, por lo tanto, ya no puedo realizar las mismas cosas. Como me fatigo más, me muevo menos, más inactividad. Me muevo menos, con lo cual gasto menos energía. Me muevo menos, gasto menos, tengo menos apetito, con lo cual desnutrición. Y, para seguir, cada vez tengo más sensación de agotamiento y volvemos a cerrar el círculo. Por eso la sarcopenia está directamente ligada a la fragilidad. Mirad, esto es el ejemplo de lo que es sarcopenia y es mucho más frecuente de lo que parece. Esto es el músculo, el tejido graso y el hueso. Esa es una masa muscular saludable. Esto es sarcopenia, la disminución de las fibras musculares que disminuyen por muchas causas. Fijaros, un adulto de 21 años tiene sobre todo masa muscular, pero un adulto de 63, aunque no tenga sarcopenia, ya ha disminuido la masa muscular. Es una cuestión fisiológica inevitable, solo que hay que intentar compensarla. ¿Y por qué ocurre? Porque hay una serie de cambios a medida que avanza la edad con respecto a la composición corporal. Predomina el estado catabólico. Ya no soy capaz de sintetizar tantas proteínas y la proteína es un constituyente fundamental en el músculo. El peso corporal también va variando, aumenta. Fundamentalmente, os lo decía, hasta los 70 o 75, pero después va disminuyendo. Es a costa de la disminución de la masa muscular. A medida que avanza en edad, como veis, aumenta la grasa y disminuye la masa muscular. Por eso el ser o el tener sarcopenia no quiere decir que uno sea desnutrido. Esto es un ejemplo de una obesidad sarcopénica. Hay infiltración de grasa y lo que ha ocurrido es una pérdida de masa muscular. Disminuye la eliminación de grasa y sobre todo aumenta esa grasa visceral y es el ejemplo de el anciano con esa silueta, ¿no? Un abdomen prominente, una grasa abdominal y luego unos bracillos muy delgados y unas piernas muy delgadas. Eso es el significado de la sarcopenia. Puede ocurrir con obesidad o no. Y además, a medida que avanza la edad, se producen cambios en la forma de alimentarnos. Hay una cosa muy característica en el anciano que es la anorexia del anciano. Es decir, va haciéndose más inapetente, tiene menos hambre, menos sed, come menos y por lo tanto tiene más riesgo nutricional que puede contribuir a seguir manteniendo esa sarcopenia. ¿Cómo valoro la sarcopenia? Fácil. Vais a saber si tenéis sarcopenia o no. Este es un test de cribado. Fuerza. ¿Qué dificultad encuentras en levantar 4,5 kilos? 4,5 kilos, 3 botellas de agua de 1,5 litros. ¿Ninguna? Pues un criterio fuera. ¿Qué dificultad encuentras en cruzar una habitación, en levantarte de la cama y ir hasta el salón? ¿Qué dificultad encuentras en levantarse de una silla? ¿Qué dificultad encuentras en subir 10 escalones? ¿Y cuántas veces te has caído en el último año? Eso nos da muchas pistas. Cuando el cribado es positivo, voy al diagnóstico. ¿Y qué mido en el diagnóstico? La masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico. ¿Y cómo la mido?
Fijaros, fundamentalmente, la fuerza muscular la mido mediante dinamometría. Es la fuerza de prensión con la mano. Y es el signo más evidente. Es una pena que en todas las consultas, porque es un aparato súper asequible, no se mida porque hay unos puntos de corte, según edad, mujeres y hombres, donde nos dice, lo medimos igual en la población, en la valoración nutricional de tipo morfofuncional, medimos siempre la fuerza, porque es una característica muy importante. Si está por debajo, evidentemente ha disminuido la fuerza muscular. Hay otros test que, como os decía, levantarse y sentarse de la silla, que ahora os voy a hacer unos test pequeños. La masa muscular, que antes contaba Alfredo, medir el contorno de pantorrilla o, lo mejor, evidentemente, valorar mediante una ecografía. En todas las consultas podemos disponer de un ecógrafo, como los que utilizan los ginecólogos. Entonces, simplemente en el recto femoral medimos y podemos determinar cómo evoluciona la masa muscular. Así que con eso sí que tenemos un criterio, y a partir de ahí, si hay sarcopenia, evidentemente es mucho más fácil que se produzca esa fragilidad. Y mayor riesgo de caídas, disminución de la independencia y aumento de la mortalidad. Diagnóstico de fragilidad. Hemos visto que esas pruebas que hacemos para la sarcopenia nos valen también para la fragilidad. Pero vamos a algo más ameno y más divertido. El fenotipo de fragilidad, que os lo he dicho antes, el de pérdida de peso, caminar más lento, poca capacidad para realizar actividad física, es un test. Otro test es la escala Frail, que atiende a las siglas en inglés. ¿Está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? Con que haya una respuesta positiva, hay índice de fragilidad. O sea que fijaros cómo estamos más cerca y nos tenemos que aproximar. Escala visual. Puedo ir evaluando una persona robusta, enérgica, que hace ejercicio, otro que está bien de salud, que realiza menos actividad, hace actividad cuando hace bueno, si hace mal o no, otro que realiza poca actividad, y luego vamos recorriendo la escala: vulnerable, levemente frágil, moderadamente frágil, que ya requiere ayuda, gravemente frágil, muy gravemente frágil y el estado terminal. Actividades básicas, es otra forma de determinarlo. 2 tipos de actividades básicas: instrumentales y las actividades básicas de la vida diaria. Las instrumentales, las que nos permiten relacionarnos con el entorno. ¿Y qué valoro? Y eso también me ayuda a determinar la fragilidad. De hecho, las trabajadoras sociales, en una consulta, se valora los grados de dependencia, etcétera, en función del índice de Bartel, que son las actividades básicas de la vida diaria, o de las instrumentales. Es capaz de llamar por teléfono, es capaz de tomar su medicación, es capaz de coger una cita médica, es capaz de comprar. Todo eso son actividades instrumentales más complejas. Si es capaz de hacer la mayoría, según la puntuación que obtenga, evidentemente tiene menos riesgo de fragilidad. A medida que aumenta la fragilidad, sabéis que eso se pierde. De hecho, los dispositivos en farmacias, los SPD, y Castilla y León fue de los primeros que los tuvo, lo que ajustan es preparar la medicación en la farmacia para que no tengan esas complicaciones con respecto a tantos medicamentos que toman y cómo regularlo. Y las actividades básicas de la vida diaria: es capaz de alimentarse correctamente, es capaz de asearse, es capaz de vestirse. ¿Cuántas veces vemos una persona que dices, lleva mal abrochados los botones de la chaqueta, o no se ha subido la cremallera? Todo eso en una persona anciana son signos o indicios que pueden apuntar a la fragilidad. Y ahora el test de evaluación de desempeño físico, que es muy fácil, y como lleváis mucho tiempo sentados, os voy a pedir que os pongáis de pie. 3 cosas valoramos. De verdad, lo estoy diciendo totalmente en serio. No podemos mantener una sesión tan sedentaria si no queremos hacernos frágiles. Medimos el equilibrio, la velocidad y levantarse y sentarse de la silla 5 veces. Vamos a hacer los 2 ejercicios. El primero: ¿cuánto tiempo? Y esto es lo que se les manda, no creáis que es nada fácil. Pies juntos paralelos durante 10 segundos. Vale, no necesitáis ningún apoyo, ¿no? La gente mayor sí, por eso tenemos que medirlo en una mesa. En posición semitándem, talón con puntera. Ya veo que estáis todos perfectamente
y en posición tándem. ¿Eh? Ahí veis. Luego, para que veáis que no es tan fácil. No os sentéis que todavía no hemos terminado. El andar, una prueba de velocidad de caminar que le dices, vale, camina de aquí hasta allí, medimos el tiempo y eso nos da una idea. Cuanto menos tiempo, más puntos, por lo tanto, menos fragilidad. Y hasta ahora sí. Os vais a sentar, pero os vais a sentaros, por favor. Ya sé que parece que estamos haciendo una clase de gimnasia, sí. Y os vais a levantar 5 veces sin sujetaros. Eso es una de las pruebas, eso es. Cuanto más rápido lo hagáis, 5 veces, cuanto más rápido lo hagáis, menos frágiles estáis. ¿Está chupado? No. Agarrado así, que no es lo mismo, el equilibrio no es igual. Vale, no, ya está. Lo habéis hecho muy rápido y lo habéis hecho muy bien. Pero fijaros que este tipo de maniobras o de pruebas, en casa con los nuestros, lo podemos valorar y lo podemos hacer. Y nos puede dar pistas de decir, evoluciona bien o evoluciona mal. Así que, por abreviar y después de este corto recorrido, ¿qué es lo que vamos a intentar? Prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Con la vida. Y la vida significa vacunación importantísima en las personas ancianas y sobre todo con respecto a indicios de fragilidad. Vigilar los medicamentos que toma, desprescribir. Es muy importante en las personas mayores. A ver, llevo tomando estatinas 20 años y ala, sigue con las estatinas, antihipertensivos otros tantos, benzodiazepinas otros. Hay que revisar y hay que ir desprescribiendo. Muchas veces porque han llegado ya a un efecto donde la dosis terapéutica no funciona y hay que o cambiar el medicamento o retirarlo, porque también ha habido modificaciones bioquímicas. ¿Cuántas personas han normalizado el colesterol y los parámetros de colesterol y siguen con las estatinas? Y dicen, bueno, ya como lo tienen en la lista de medicamentos van automático. Eso es una cosa que hay que hacer. Una dieta y una alimentación saludable, sobre todo donde las proteínas estén bien cubiertas, y el ejercicio más importante, la actividad más importante, el ejercicio multicomponente. Y el acompañamiento musical. Con respecto a las intervenciones alimentarias, como se ha comentado ya mucho, no voy a entrar a más. Ingesta de proteínas, y esa ingesta de proteica es más alta que lo normal. Entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso, y si tiene sarcopenia o tiene alguna alteración más, entre 1,5 o 2 gramos por kilo de peso y día. Proteína vegetal y animal, es decir, legumbre, carne, pescado, huevos, porque además tienen aminoácidos esenciales, es una proteína de alto valor biológico que favorece el desarrollo muscular y que por tanto es muy importante. Garantizar un aporte energético adecuado. No solo es que coman poco, sino que comen pocas calorías y hay que asegurar por lo menos unas 30-35 kilocalorías por kilo al día. Un aporte adecuado de vitaminas y minerales. Ojo con la vitamina D. España, a pesar de ser un país con tantas horas de luz solar, tenemos unos niveles de ingesta insuficiente de vitamina D y son unos niveles inadecuados. Tenemos mucha población con déficit de vitamina D. Ojo, tampoco suplementar porque sí, porque tiene sus efectos patológicos, pero cuando hay carencia hay que suplementar. La base de la alimentación, una dieta mediterránea. A veces en los ancianos hay que recurrir a los alimentos enriquecidos y puedo enriquecerles en proteína de una forma natural sin que sean suplementos. Por ejemplo, si añado clara de huevo, si añado leche en polvo, todo eso va a hacer que aumente la proteína porque ellos no van a poder aumentar mucho el volumen de la comida. Una hidratación correcta, evitar las dietas restrictivas de todo punto y adecuar la consistencia de los alimentos según la capacidad de tragar, deglutir, etcétera, y potenciar, muy importante. Tienen alteraciones sensoriales, con la edad hay una pérdida del olfato, pérdida del gusto. Entonces, si no me sabe nada, si encima no me dejan tomar sal, si encima tampoco puedo tomar azúcar, pues esa pérdida sensorial hace que a veces haya que condimentar y preparar los alimentos de otra manera, porque si no se hacen muy inapetentes y eso evidentemente es un riesgo. Y lo más eficaz es el ejercicio físico, es lo más importante. El ejercicio multicomponente. Y ahora me preguntaréis, bueno, pues si son mayores no sé cómo van a hacer fuerza,
Flexibilidad, equilibrio, ya habéis visto que se hace, y ejercicios aeróbicos. Bueno, pues evidentemente tengo que mejorar el aspecto cardiovascular, el ejercicio aeróbico, de la manera que pueda según con el tipo de persona que me encuentre. Caminar, andar, nadar, etcétera. Pero tengo que conseguir esto, que es lo más importante, aumentar la masa muscular y la fuerza, conseguir más flexibilidad y mantener el equilibrio. Y para eso, ahora os dejo la aplicación móvil para que la veáis. Hay un programa de ejercicio físico multicomponente que es el Vivifrel. La aplicación se puede descargar en el móvil y hace los test que hemos intentado hacer antes, te evalúa y a partir de ahí diseña o propone una serie de ejercicios que cubren todos esos aspectos. Este programa nació de un proyecto europeo entre varios países y es el ejercicio multicomponente principalmente para prevenir fragilidad en mayores de 70 años. Hace una evaluación como la que hemos visto antes y adjudica un pasaporte a una persona según las distintas escalas. El tipo A con discapacidad, el B con fragilidad, el C prefrágil y el D robusto, sin ningún problema. Y a partir de ahí marca un programa de entrenamiento adecuado a cada uno. Uno para fuerza y potencia, para cardiovascular, para equilibrio y marcha y para flexibilidad, que hay que repartir a lo largo de la semana. Y fijaros cómo a lo largo de la semana, lo que más fundamentalmente hay que hacer, aunque hagas todos los días algo de ejercicio aeróbico, pero por lo menos 4 días a la semana, ejercicio de fuerza, aparte de flexibilidad. Entonces dice, ¿y qué hago? ¿Le mando al gimnasio? No. Ejercicios de fuerza muscular y potencia. Flexión y extensión de los brazos con carga, me da igual, con 2 botellas pequeñas cada uno, con lo que pueda, según el individuo que tenga. ¿No se puede levantar? Lo puedo hacer sentado. Extensión de los brazos con una cinta elástica en todas las direcciones. Prensión en las manos para coger fuerza, o la pelotita o una toalla enrollada haciendo fuerza. Luego, con eso tenemos ejercicios a los cuales no hace falta ir al gimnasio. Ejercicios de fuerza y potencia en tren inferior. Pantorrillas, no puedo ponerme de pie. De puntillas, sentado. Extensión de la rodilla, separación de caderas, trabajar la parte posterior del muslo o flexión de piernas en silla. Si puede subir escaleras, pues muchísimo mejor, pero hay veces que no se puede. Ejercicios de equilibrio y marcha. Caminar con los pies en línea, que no creáis que es tan fácil, y menos en una persona mayor. Equilibrio, punta-talón, apoyando en puntas y en talones, y caminar haciendo cambios de dirección para que tengan ese sentido con respecto a la orientación. Ejercicios de flexibilidad, estiramientos de brazos, de la parte posterior del hombro, de la musculatura del cuello, etc. Es decir, en definitiva, hay distintas ruedas de ejercicio según el pasaporte que tengas, y esta es la aplicación que se puede descargar en el móvil, que es gratuita, donde se hace el registro y a partir de ahí te sugiere directamente el programa. Es muy interesante, es asequible para todo el mundo y proporciona una información, sobre todo porque tenemos poco tiempo, como decíais antes, en las recomendaciones a los pacientes, pero porque tampoco tenemos dentro de los equipos de atención sociosanitaria prescriptores de actividad física, y muchas veces tampoco tenemos fisioterapeutas, que también nos ayudarían, o incluso terapeutas ocupacionales. En definitiva, para abordar la fragilidad hay que tener en cuenta ese aspecto multidimensional que es interdisciplinar, es decir, abarca mucho, desde el trabajador social, enfermera, médico, dietista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, prescriptor de actividad física, y todo ese trabajo debe hacerse en equipo. Y además, eso está incluido dentro de la atención sociosanitaria, que es lo que nos ha fallado en nuestro país. La sanidad la hemos conseguido buena, pero no hemos conseguido dar el paso hacia adelante que permitiría eso, que es una atención sociosanitaria mucho mejor coordinada y dirigida. Y por supuesto también tiene que colaborar el entorno, la familia y la comunidad, con una visión holística. No diciendo, no, es que te tienes que levantar y te tienes que sentar. No, el paciente siempre es el centro. No se le puede tratar a un anciano como un niño. Tiene que tener opinión, excepto que tenga deterioro cognitivo.
¿te parecería bien hacer esto? Oh, pues no, esto no me parece bien, prefiero hacer esto. Pues puede ser mejor o puede ser peor, pero las decisiones tienen que estar centradas en la persona y garantizando una atención adecuada y efectiva con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Así que creo que han quedado respondidas las preguntas del inicio. No es lo mismo fragilidad que envejecimiento. No todos los adultos mayores son frágiles. Es inevitable, no. ¿Existe diferencia entre un adulto mayor frágil y uno que no lo sea? Sí, el robusto hace otros ejercicios, tiene otras características y existen marcadores de fragilidad, evidentemente sí. Así que para concluir, el envejecimiento no es un problema. Envejecer es un privilegio, un logro y un éxito. Y la vida no tiene edad.